Grabación. Bien, entonces, bien, habíamos visto la clase pasada algunas cosas interesantes en relación a las series, sobre todo las series de potencia, pero en realidad solo pues logramos establecer una que otra serie interesante, pero y algunas propiedades en relación a ellas, pero eh, lo interesante es tratar de considerar una función arbitraria y ver de qué forma o a través de qué mecanismo podemos asignarle una serie de potencias, ¿ya? Entonces necesitaríamos establecer una relación entre una función f de x, bueno, que te cumpla con ciertas propiedades, continuidad, en un intervalo al menos abierto, ¿m? Que al menos tenga sentido en el mismo radio de convergencia que tenga la serie, para que tenga sentido también la serie. Entonces, al menos en ese intervalo, la función y en general la serie deberían comportarse iguales, ¿ya? Y en la medida que consideremos solo algunos términos de la serie, entonces obtendremos aproximaciones cada vez más adecuadas para la función. Esa es un poco la idea, ¿ya? Pues dada una función, entonces uno tratar de buscar algún mecanismo para aproximarla a través de una serie infinita. Y ese tipo de series, dependiendo la estructura algebraica que tenga la serie que consideremos en cuestión, y también dependiendo del radio de convergencia y el centro de esa serie, vamos a decir entonces que tenemos una serie de Taylor o una serie de Maclaurin. ¿Mm? Entonces habíamos visto estas cosas, habíamos hablado del criterio de cociente, ¿verdad? En general para una serie, no necesariamente una serie de potencia. Entonces, habíamos mostrado algunos ejemplos, también habíamos visto este criterio que es el criterio de la raíz. Entonces, les decía que había que tener en mente un poco el hecho de que este R chico lo podemos calcular como A sub n más 1 partido por A sub n. Esa es como la regla general, y entender que si el R es estrictamente menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente y por lo tanto convergente, y si el R es mayor que 1, entonces diverge, y para R igual a 1, entonces no proporcionaba información. Entonces habíamos llegado, incluso habíamos hecho más que eso, habíamos llegado a diferentes series de potencia. Entonces habíamos visto dos clases, una que solo tiene el término x elevado a la n, y habíamos visto otro que tiene eh, x menos c elevado a la n. En el fondo este es, en el fondo, una traslación de este. Si representamos esto hasta una cantidad finita, entonces en el fondo tenemos polinomios de un grado hasta que yo quiera, y acá también tenemos un grado, polinomio hasta un grado hasta donde yo trunque la serie. Ese va a ser el grado. Si trunco hasta 5, entonces, bueno, tendremos un polinomio de grado 5, y así sucesivamente. Entonces, si hacemos una representación gráfica de esas sumas parciales hasta un n fijo, entonces aquí vamos a obtener un polinomio, y este polinomio también que está acá, que tiene x menos c, va a ser una traslación. Una traslación de... Entonces, en el fondo es un poco esto lo que quiero decir. Entonces, si por ejemplo tengo y igual a x a la 3 menos 2x a la 2 más es x menos 1. Entonces, esta es una serie de potencia. ¿Qué pasa con los coeficientes? ¿Quiénes serían los coeficientes ahí? Entonces, uno puede tratar de identificarlo y ver que en el fondo, en efecto, se trata de una serie de potencia en el siguiente sentido. ¿Ya? Porque uno podría pensar, bueno, pero no tenemos una serie infinita, pero ahora vamos a ver que en efecto sí se trata de una serie infinita. Entonces tenemos x a la 3 menos 2x a la 2. Entonces tengo y igual a x a la 3
menos 2x a la 2 2x2 más 3x menos 1. Entonces, bueno, si consideramos solamente esta expresión, es un poco para darle idea de geométricamente qué es lo que pasa. Entonces uno puede reescribir esto de la siguiente manera. Uno podría reescribirlo de esta forma, como una serie que va desde n igual 0 hasta, a ver, 0, 1, 2 y 3. Vamos a ponerlo desde 0 hasta 3 de a sub n x a la n. En el fondo, de hecho, que podemos ponerlo de esta forma, hasta el infinito. Entonces, uno podría considerar que, en este caso, ¿cuáles serían los a sub n? ¿Cómo se comportarían? O al menos, ¿cuáles serían los elementos los valores que puede tomar la sucesión a sub n? Entonces, si analizamos, este primer término es menos 1, entonces sería el a sub 0, que sería el a0, que es el primer término de la sucesión allí, y el otro sería a sub 1, sería 3, ya que es el que acompaña a la variable que es exponente 1, y así voy construyendo los otros por comparación. Entonces a sub 2 sería en este caso menos 2, y finalmente a sub 3 sería 1, porque no hay ningún coeficiente. Y bueno, uno podría decir que a sub n, o vamos a ponerle a sub k, es igual a 0 para todo k mayor o igual que 4. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la cual está definida los términos de la serie. ¿Ya? El A0 es menos 1, el A1, entonces es una serie que está formada por términos que son constantes. Y entonces el primer término es menos 1, el segundo es 3, menos 2, 1, y de ahí en adelante todos son 0. Entonces sí se puede escribir entonces un polinomio como una serie infinita, salvo que en el fondo estamos diciendo que los coeficientes a partir del grado del polinomio, donde sea mayor estricto que el grado justamente del polinomio, entonces a partir de allí todos los coeficientes son 0. Entonces, esta es como la premisa. Entonces, vemos que para polinomios podemos claramente establecer una relación entre un polinomio y una serie de potencia. Entonces, lo que les decía que pasaba geométricamente entre la diferencia entre este y, por ejemplo, una traslación de él, si consideramos ahora, por ejemplo, un C, que sea, por ejemplo, 3, entonces aquí en el fondo debería tener x menos 3 también elevado a la n. Entonces necesitaría también establecer una relación entre estos, pero geométricamente lo que ocurre es que en el fondo voy a tener una traslación de estas cosas. ¿Ya? Entonces, si yo hago una gráfica entre estas dos, entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. Sería x menos 3 elevado a la 3, menos 2, x menos 3 elevado a la 2, más 3, x menos 3, menos 1. Ya entonces vemos que esta curva en efecto no es más que la traslación de la curva que está de color verde, en efecto 3 unidades hacia la derecha. Dependiendo del valor de C, voy a decidir si es una traslación hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, si el 3 tiene signo negativo, entonces una traslación hacia la derecha, y viceversa, también ocurre lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre geométricamente cuando consideramos, en el fondo, series de potencia que bien tienen la estructura x elevado a la n y otra que tiene x menos c. Entonces, eso es un poco la idea de lo que ocurre a nivel geométrico. Entonces, dependiendo de si tenemos una serie de potencias de esta estructura o si tenemos esta serie, en el fondo, si logramos establecer una relación entre alguna de esas series y alguna de las funciones arbitrarias que consideremos, entonces
más adelante vamos a ver que tendremos en consecuencia o una serie de Taylor o una serie de Maclaurin. Entonces ya vimos que con polinomios es bien fácil construir escribirlo en forma de una serie de potencia, ¿ya? Porque entonces uno puede decir que cuando se supere el grado del polinomio, entonces uno puede decir que a partir de allí todos los coeficientes de la sucesión a sub n, chico, todos son cero, de ahí en adelante, ¿ya? De ahí hasta el infinito. Entonces es interesante, pero entonces la pregunta que uno podría hacerse, bueno, eso es con polinomios, pero ahora ¿cómo rayos hacemos, por ejemplo, con una función arbitraria? Habíamos visto algunas funciones bajo las cuales habíamos encontrado una relación, por ejemplo esta, x a la n partido por n factorial, entonces ya uno ha visto por demostraciones y diferentes ejercicios de que esta función se comporta exactamente como la función exponencial natural. Ya entonces tenemos series infinitas de potencia, al menos con el c igual 0 tenemos para polinomios, que son bastante sencillos, y tenemos también para la función exponencial y para cualquier composición que tengamos de la función exponencial, porque si, por ejemplo, yo quisiera saber, quisiera obtener, por ejemplo, una serie de potencia para la función exponencial a la menos x, entonces simplemente tendría que, por ejemplo, considerar una composición de funciones. Entonces ya yo sé que para la función exponencial natural, entonces ya yo sé que tengo asignada la serie x a la n partido por n factorial y eso funciona muy bien para todos los reales. Entonces ahí las funciones, yo puedo en vez de usar la función exponencial, puedo entonces en lugar de usar la función exponencial, puedo usar esta serie y puedo derivar, integrar, término a término, como lo hacíamos en la clase anterior. Entonces lo que les decía era que también se puede incluso una composición de funciones allí, siempre que tengan alguna particularidad. Entonces, si quiero, por ejemplo, menos z, entonces solo cambio x por menos z, y entonces aquí, en efecto, voy a tener entonces una serie eh, alternante. ¿Mm? Entonces, en lugar de exponencial a la menos z, uso z a la n partido por n factorial por menos 1 elevado a la n, que es una serie que claramente es alternante, y así, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, para exponencial de x a la 2, que es una función que no es analítica y que no es posible encontrar una función de tal suerte que su derivada sea justamente x a la 2. No es una función que sea integrable, al menos analíticamente, en el sentido de Riemann. Y entonces eso nos da muchas ventajas. Ya habíamos visto cómo aplicar esos criterios, ya habíamos pasado algunas propiedades, habíamos hecho algunos ejercicios para el cálculo del radio. Entonces sabemos que esta serie de potencia tiene sentido para algún intervalo que bien puede ser un intervalo abierto, puede ser cerrado, dependiendo si en el valor de R0 o en la frontera del intervalo uno prueba que hay convergencia también de la serie, o puede tener un radio infinito, que en este caso serían todos los reales, como en el caso de la serie exponencial de x, que funciona bastante bien para cualquier valor real que introduzca, positivo o negativo, siempre que sea real. Ya habíamos visto todas estas cosas, habíamos visto también que pues para derivar y para integrar series, simplemente lo que debo hacer es derivar o integrar término a término, y ahí voy a obtener, o simplemente derivar o integrar el término enésimo junto con la variable x que allí aparezca, entonces entendiendo que los elementos que estén en términos de n van a comportarse como constantes y solamente me voy a enfocar en la derivada con respecto a la variable x o la variable que esté considerando en cuestión la serie, si es z. Entonces a veces a algunos estudiantes les sucede en los certámenes que aquí de repente uno viene y cambia el x por el z y les da mareo o no sé, se basan en la premisa de que, bueno, lo se hace con X, pero no hacerse con Z. Entonces, muy importante no dejarse confundir con esas cosas, ¿ya? Que son tan elementales. Habíamos mostrado este ejemplo que era bastante interesante en el sentido de que esta función, les había dicho que no es una función integrable, no puedo encontrar una función f mayúscula de tal suerte que cuando la derive me dé exactamente exponencial de x a la 2, entonces para el cálculo de esta integral de 0 a 1 lo que debo hacer es considerar el hecho de que la serie de potencias para
la función exponencial natural es esta en cuestión, cambiar el x por x2 y ahí obtengo una serie que también va a tener sentido para todos los reales. Y a partir de ahí, entonces, hago la integración sobre respecto a la variable x, y ahí obtengo esta expresión, que es esta que está acá en el término enésimo de la serie, y luego entonces debería aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Límite superior evaluado menos el límite inferior, y sabemos que entonces toda esta potencia de impares, aquí se va a reducir básicamente a 1 menos 0, y eso va a ser 1. Entonces, en lugar de trabajar con esta integral de 0 a 1 de x2, solamente me enfoco en esta serie. Y si quiero obtener una buena aproximación, entonces puedo, no sé, calcular desde n igual a 0 hasta 10.000 o hasta 100, y ahí obtendría una buena aproximación para esa integral. Y esa integral claramente es convergente porque si aplicamos los criterios que conocemos de convergencia, uno de los criterios establece que si considero el término enésimo, que en este caso es 1 partido por 2n por n factorial, si el límite me da 0, entonces automáticamente puedo afirmar que converge. Entonces, eso funciona bastante bien porque tenemos una serie de términos positivos y en general podría aplicar cualquiera de los criterios, incluso podría nuevamente aplicar el criterio del cociente y también me daría cuenta de que en este caso tenemos que el radio de convergencia en este caso sería en este caso 0, el R chico sería 0 y sabemos que para esos valores entre 0 exactamente y estricto menor que 1 hay convergencia, entonces esta serie converge y por lo tanto esta integral tiene sentido. Además, también podría justificarlo partiendo de que esta función exponencial de x a la 2 es continua y sabemos que está sobre un cerrado que es 0,1. Entonces, toda función es una función que es continua y también es acotada, entonces la tenemos sobre un cerrado, entonces por lo tanto esta integral va a ser finita también. Esa es otra manera también de argumentar que esta serie en efecto converge, ¿ya? Entonces, un ejemplo que es bastante interesante y que es bastante aterrizado en el escenario posible de que usted en el futuro se encuentre con una función que no sea integrable, entonces usted tiene la opción, si bien tiene la opción de recurrir a métodos numéricos, que probablemente va a haber algunos de los métodos, no sé en realidad cómo es la malla curricular de ustedes, si en el futuro ven métodos numéricos, pero entonces, si en efecto está eso en la malla curricular, en el sentido de que vean una asignatura llamada métodos numéricos, pues entonces ahí van a ver los diferentes métodos de integración numérica que hay. Van a ver, por ejemplo, la regla de Simpson, la regla de Milne, la regla de trapecio, y en general muchos métodos para aproximar hasta cierto error es el valor de esta integral, pero entonces, además de esos métodos numéricos que existen, entonces también está la opción de aproximar por una serie, que también va a funcionar bastante bien, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo donde se aplica bastante. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que son bastante interesantes, que van a permitir construir series de potencias mucho más complejas. Entonces, vamos a usar el conocimiento que tenemos de las series geométricas. Por ejemplo, habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, que la serie geométrica es una serie donde el primer término es 1 y los demás términos se van obteniendo multiplicando por un radio, en este caso, que se llama razón, ¿ya? Y ahí voy obteniendo los demás términos, ¿ya? Entonces aquí, claramente para esta serie geométrica la razón es x, entonces si yo quiero obtener el término que sigue, basándome en el anterior, solo debo multiplicar por x, y ahí voy obteniendo una serie de potencia que es bastante bien particular, que es la serie de potencia formada solamente por x elevado a la n, donde a sub n, chico, es la unidad, ¿ya? Entonces ahí se comporta como constante, se comporta como 1 siempre la sucesión, entonces solamente voy a tener potencias de x a la n hasta el infinito. Ya, entonces, habíamos visto en clases anteriores de que en efecto esta serie es convergente para valor absoluto de la razón estrictamente menor que 1, eso ya lo habíamos mostrado, salvo que aquí estamos cambiando el r chico por x, y converge explícitamente a 1 partido por 1 menos x. Entonces, en lugar de yo trabajar con esta expresión 1 menos 1 partido por x, 1 menos x, trabajo con la serie de potencia
desde n igual 0 hasta infinito. ¿Ya? Y si quiero también ahora, basada en esta que acabo de construir, que de forma intuitiva por el conocimiento que tenemos previo de la serie geométrica, entonces si yo quisiera, por ejemplo, saber qué pasa con 1 partido por 1 más x, entonces solo cambio el x, lo cambio por menos x, de tal suerte que queda menos menos x, y eso se transforma en 1 más x. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar menos x elevado a la n, y eso se va a transformar como menos 1 elevado a la n por x elevado a la n. Entonces, en el fondo voy a obtener una serie que es alternada. Entonces, ya tengo dos series nuevas, además de la que conocía de la exponencial, y además del hecho de que los polinomios los puedo aproximar también con sucesiones constantes y con cero a partir de cierto grado. Entonces tengo esos tres elementos. La exponencial natural, que sé que es x a la n partido por n. Tengo los polinomios, que sé que son constantes hasta cierto grado, y a partir de allí, de un cierto orden, de un cierto n fijos, todos son cero. Y ahora voy a añadir estas dos. Entonces también puedo aproximar la función f de x1 partido por 1 menos x para valor absoluto de x menor que 1, y también 1 partido por 1 más x, también para valor absoluto de x menos 1. Entonces tenemos ahora 1, 2, 3, 4 funciones nuevas. ¿Ya? Y si quiero hacer más, incluso podría reemplazar ahora el x por x a la 2, y entonces obtendría ahora una nueva serie de potencias que me va a rendir cuenta de 1 partido por 1 más x a la 2. Y eso va a tener sentido para también 1 para valor absoluto de x menos 1. Para valor absoluto de x mayor que 1, no voy a tener esa igualdad. Solo va a tener sentido si considero que la función se mueve solo en ese rango de valores. ¿Ya? Entonces, muy importante considerar que la función f de x, 1 partido por 1 menos x, va a ser igual a esta serie de potencias si solo si los valores de x que estoy considerando de la función se mueven entre el rango de valor absoluto de x es estrictamente menor que 1. Si se salen de ese rango de valores, por ejemplo, 2, x igual a 2, entonces aquí no voy a obtener esa igualdad. Entonces, muy importante tener en mente esas cosas. Ya, entonces estas series también hay que tenerlas en cuenta, porque vamos a ir ampliando nuestro conocimiento que tenemos de tener una función f fija y tratar de escribirla o de aproximarla o de hacerla exactamente igual a una serie en particular, una serie de potencias. Ya, entonces, ¿qué ventajas tengo, por ejemplo, con esta expresión de 1 partido por 1 más x a la 2? Que esa es una función que es bastante interesante en el sentido de que ¿cuánto da la integral de esa función? La integral de la función f de x igual a 1 partido por 1 más x a la 2. ¿Qué función de tal suerte que cuando la derive me dé exactamente 1 partido por 1 más x2? ¿Cuál podría ser la mejor candidata? ¿Cuánto tiene que dar, profe? Estamos tratando de integrar esta expresión. 1 partido por 1 más x a la 2. O sea, en el fondo buscar una función de tal suerte que cuando yo derive esa función me dé 1 partido por 1 más x2.
Profe, disculpe que se me cayó el internet, ¿puedo volver a conectarme? ¿Qué estaba ¿Ya? preguntando? Ya, entonces hemos construido estas, les hablaba de que, bueno, ya tenemos series de potencias para polinomios. Sabemos que un polinomio puede expresarse como una serie de potencia infinita en donde a partir del grado superior, del grado mayor al polinomio estricto, todos los coeficientes son cero, ¿cierto? Para exponencial natural tenemos que la serie de potencia que funciona para x, para todo x en los reales, es la serie que va desde n igual 0 hasta infinito de x a la n partido por n factorial. Entonces, además de esas dos, de polinomios y además de la función exponencial natural, entonces estamos agregando estas tres series que vienen a partir de la serie geométrica, se deducen estas relaciones que ya hemos mostrado previamente, solo que allá trabajamos con R chico. Ya teníamos 1 partido por 1 menos R. ¿Recuerdan cuando veíamos al inicio de las clases serie geométrica y la convergencia de la serie aritmética que tenía sentido solo para valor absoluto de R menor que 1? ¿Mm? Entonces hemos construido esto. Entonces llegué a esta a partir de composición de series, en el sentido de que, por ejemplo, tomé la que está acá arriba, que es alternante, y cambié x por x a la 2. Entonces preguntaba cuánto da la integral de 1 partido por 1 más x a la 2, que es una integral que es bastante interesante. O, en otras palabras, ¿qué función cuando la derive me dé exactamente 1 partido por 1 más x2? Arctan, arctangente. Arctangente. Muy bien. Entonces, si yo quisiera, a partir de esta serie, encontrar una serie para arco tangente, entonces miren cómo a partir de cosas básicas como serie geométrica, puedo ampliar el conocimiento que tengo sobre series y puedo expandirla a construir series para funciones mucho más complejas. Entonces, si yo quisiera encontrar una serie para arco tangente, entonces yo podría integrar, ¿ya? Y como ya hemos visto en clases anteriores, podemos integrar también la serie y ahí obtendría entonces una serie para la función arcotangente. Si integro en la derecha y en la izquierda, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer en este paso anterior. Entonces, no puede, por ejemplo, integrar de 0 a x 1 partido por 1 más t a la 2. Entonces tendría que integrar en el fondo la serie esta, anterior. Solo que, bueno, cambié el x por t para que no se confunda con el x que está en el integrando. Entonces, aplico el conocimiento que tengo sobre integración o derivación de series. Entonces, la integral pasa dentro, integro respecto a t. ¿Mm? ¿Cuánto da la integral de t elevado a la 2n? ¿Cuánto daría la integral de t elevado a la 2n? Es una integral que es básica. Es como si tuviera x elevado a la 2n. Entonces, en el fondo, solo que aquí tengo t. Lo que les decía ahorita, que no hay que dejarse desorientar si hay variables diferentes a x. En el fondo, da lo mismo hacerlo con peras o con manzanas. Entonces, eso en el fondo. Entonces, ¿cuánto es la integral de t elevado a la 2n? T elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1. Eso es lo que da, ¿ya? Entonces, después aplico el teorema fundamental del cálculo, que es límite superior evaluado en el límite inferior, y me queda x. Ya no me queda t, sino x. Y entonces, en el fondo, me quedaría esta serie, que es una serie alternada. Entonces, esta sería la serie que funciona para arcotangente. Entonces, una relación importante, y esto aparece en la mayoría de los textos de análisis numérico, es que como ya tengo una serie ahora para arcotangente, que bueno, aunque funciona bastante bien para menos 1 elevado a la n, ¿verdad? Es menos 1 elevado a la n, multiplica a x elevado a la 2n más 1 partido por 2n más 1. Entonces esto funciona para valor absoluto de x estrictamente menor que 1. Ya, entonces, pero pasa que también tendría que probar en la frontera a ver qué pasa. Entonces sucede que en la frontera
también funciona bastante bien la cosa. Entonces, sucede que para, por ejemplo, x igual a 1 también funciona esa serie. Y entonces uno puede mostrar esta igualdad que es una de las igualdades más importantes en el mundo del análisis matemático. La primera vez que la vi me causó curiosidad, pero eso explica de dónde salen, por ejemplo, esta igualdad que voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿cuánto es el arco tangente de 1? ¿Cuánto es el arco tangente de 1? El ángulo de tal suerte que el tangente da 1. Oh, son preguntas elementales. ¿Cuánto daría? ¿Quién puede decirme? Recuerden que los arcos hacen el trabajo inverso de las funciones trigonométricas estándar. Las funciones trigonométricas estándar te dan el ángulo y tú calculas el valor. Ahora te están dando el valor y estamos buscando el ángulo correspondiente. Un ángulo de tal suerte que el tangente me dé 1. ¿Cuál es ese ángulo? Y es clásico, hace parte de los triángulos 30, 60, 90 o 45, 45, 90. ¿Cuál sería el ángulo adecuado? Y cuartos. Pi cuartos, eso es. Entonces, aquí es pi cuartos. Entonces, una relación que yo, bueno, la primera vez que le oí en un texto me llamó la atención era esta. Era que uno puede calcular el pi a través de esta expresión. Entonces, vamos a ver si puedo escribirla aquí. La primera vez que la vi, pues bueno, no tenía muy claro de dónde salía. Etcétera. Entonces, esta es una manera de aproximar el número pi. ¿Ya? Entonces, este 4 lo puedo multiplicar en ambos lados por 4 y me quedaría entonces que el pi lo puedo aproximar como 4 que multiplica a 1 menos 1/3. Entonces, en el fondo, es la suma de los recíprocos de los impares. ¿Ya? Alternados, multiplicado por 4 es igual a pi. Es una manera también de aproximar a pi. Entonces, tenemos ahora, para polinomios tenemos series, para exponencial natural tenemos series y para también tenemos estas que agregamos de 1 partido por 1 menos x y de 1 partido por 1 más x. Y en general para cualquier composición y también para arcotangente también tenemos una manera de representarlo a través de una serie de potencias. ¿Ya? Entonces, veamos algo más complejo donde tengamos que usar más herramientas. Por ejemplo, si quisiera encontrar una serie de potencia para la función f de x igual a 3x menos 1 partido por x a la 2 menos 1. Entonces, si la quiero calcular a simple vista, no voy a poder. ¿Ya? Pero si lo descompongo en fracciones parciales, entonces 3x menos 1 partido por x a la 2 menos 1 lo puedo expresar como fracciones, como estas fracciones parciales,
Recuerden que uno coloca A partido por X menos 1 más B, y entonces el objetivo es encontrar A y B. Entonces después que uno las encuentra, esos A y esos B, el A es 1 y el B es 2. ¿Ya? Entonces, sucede que estas series que están acá, estos términos 1 partido por X menos 1 y 2 partido por X más 1, uno los puede reescribir de otra manera. Yo aquí, por ejemplo, podría factorizar el menos 1 aquí, y me quedaría menos 1 partido por 1 menos X. Es para que se parezca un poco a estas series que tenemos aquí, y uno puede asignar una serie de potencia, ¿ya? Y lo mismo con el 2 partido por X más 1. Entonces, uno puede escribirla como 2 partido por 1 menos X. O también lo puede dejar así, que sería, en el fondo, 1 partido por 1 más X, porque el orden de la suma en realidad no cambiaría. Entonces, para esta ya tengo una serie de potencia, ¿ya? Que sería X elevado a la n, pero como hay un menos delante, entonces debería multiplicar toda la serie por menos 1, y por eso queda menos X elevado a la n. Y para esta, sabemos que es menos 1 elevado a la n, por esta expresión que hemos encontrado aquí, por esta segunda expresión. Entonces, cuando tengamos menos aquí, aquí quedan todos los términos positivos, y cuando tengamos más en el x, entonces va a quedar una serie alternante. Entonces, eso hay que tenerlo un poco en mente. Entonces, aquí va a quedar menos 1 elevado a la n por x elevado a la n, y el coeficiente 2, que es el mismo coeficiente que aparece arriba. Y aquí puedo factorizar. Puedo escribir esto por las propiedades que tengo de las series, de que si tengo suma de serie, la serie la puedo reescribir como una sola, combinando los términos enésimos. Y bueno, aquí puedo factorizar el x elevado a la n, entonces nos quedaría 2 por menos 1 elevado a la n menos 1 por x elevado a la n. Entonces aquí tengo una serie de potencia para esta función f de x igual a 3x menos 1 partido por x a la 2 menos 1. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Entonces, veamos otro ejemplo que quizás podamos hacer para que quede un poco más clara la idea. Entonces, ¿qué pasaría si ahora pasaría si tengo, por ejemplo, f de x igual a ¿qué pasa si yo quiero encontrar una serie para ¿qué tendríamos que hacer allí? Sería el primer paso. Pasar en lo que hicimos previamente. ¿Qué tendríamos que hacer allí? ¿Será que directamente con las herramientas que hasta ahora conocemos puedo directamente encontrar una serie de potencia para ello? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo hacemos allí? ¿Qué fue lo que hicimos en el ejercicio anterior? Si estas cosas no las tenemos claras, muy difícilmente vamos a poder hacer en un certamen o en el futuro. Entonces hay que tener claridad en que hay que tratar de expresarla como una de las series que conocemos. Hasta ahora conocemos solo polinomios, conocemos la serie exponencial y conocemos la serie geométrica, que es 1 partido por 1 menos x y 1 partido por 1 más x. Y cualquier combinación. Y bueno, arco tangente, que también la calculamos. Entonces, para esta, claramente, así como esta no se parece. Ya entonces uno lo que puede hacer es
tratar, en principio, como no tenemos todavía una expresión que claramente no corresponde a una fracción propia, sino que es fracción impropia, entonces en principio tendría que hacer la división sintética de esas expresiones. Entonces vamos a hacerla. Entonces tendría que dividir esta expresión entre esta otra. Entre x a la 2 más 5x más 6. Entonces, ¿qué obtendría? ¿Cuánto da la división entre eso? Es solo división de polinomios. Tendría que buscar un número que multiplicado por x a la 2 me dé 2x. Ya, entonces sería 1 en principio. Y si lo multiplico, entonces me quedaría esta expresión menos x a la 2, bueno, 1 puede ser 2, entonces me quedaría 2 x a la 2, 2 por 5 sería 10x, 2 por 6 serían 12, entonces eso me daría 0 en principio, 0x a la 2, 3 menos 10 sería menos 7x, y 1 menos 12 sería menos 11. Entonces quiere decir que esta expresión puede escribirse como un cociente, si aplico la regla de la división, entonces me quedaría 2 más menos 7x menos 11 partido por x a la 2 más 5x más 6. Esa sería la forma en que puedo escribir. Entonces ya esta fracción que está acá es una fracción que claramente es propia, porque el grado del polinomio de arriba es estrictamente menor que el grado de abajo, entonces ahí sí puedo aplicar fracciones parciales. Entonces tendría que encontrar los valores de tal suerte que tendría que encontrar estos valores. Entonces sucede que abajo lo puedo factorizar, de hecho. ¿Cómo puedo factorizar x a la 2 más 5x más 6? ¿Cómo puedo factorizar ese polinomio? Cualquiera que me diga. X más 2 por X más 3. X más 2 por X más 3, muy bien. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Según la teoría que conozco ya de fracciones parciales, bueno, debo encontrar los coeficientes estos, y este puede ser un ejercicio típico de certamen. X más 2, entonces miren todo lo que implica usar todas las herramientas que de alguna manera usted ha adquirido a través de la historia, en IMO, en cálculo 1, cálculo 2. Entonces tendría que encontrar los coeficientes de tal suerte que ocurre eso. Entonces, en el fondo, esto se transforma en la siguiente igualdad, que sería 7x igual a x más 3. Hacemos operaciones de fracciones ahí. Las fracciones son iguales, sí, solo si los numeradores son iguales. Entonces me quedaría en el fondo esto. Entonces ya con esa información puedo encontrar el a y el b. ¿Cómo hago para calcular el a y cómo hago para calcular el b? Entonces simplemente busco los valores que hacen nulas esta expresión, que serían x igual a menos 3 y x igual a menos 2. Entonces, si x es igual a 3, ¿cómo me queda esta expresión aquí? Si x es igual a menos 3. Entonces, la ecuación de arriba, ¿en qué se transforma? Esta expresión se va a 0. Aquí me quedaría menos b. Quedaría menos 1. Y este lado quedaría 7 por 3 menos 11. ¿Cuánto daría entonces aquí? Entonces, b a qué es igual. ¿A qué sería igual b? Menos 10. Menos 10.
¿Ya hiciste toda la simplificación y todo? Sí. Ya. Entonces tenemos que B es igual a menos 10 o 10. A ver, vamos a revisar. Entonces por este lado tenemos menos 1. Y por este lado tenemos menos 21. Ah, tenemos 21, sí. 21 menos 11 sería 10, entonces sería B igual a menos 10. Bien, entonces tenemos B igual a menos 10. Ahora faltaría el otro. Entonces, el otro valor que puedo considerar es cuando X valga menos 2. Bien, si X vale menos 2, entonces, ¿cómo me queda esa ecuación ahí? Aquí me quedaría A. Y aquí me quedaría entonces ¿cuánto? A es igual a ¿cuánto? 7 por 2, 14 menos 11. 3. ¿Cuánto daría? 3. Listo, entonces ya encontré todos los coeficientes. Entonces quiere decir que esta función f de x, que estaba buscando en principio, que es la que a mí me interesaba, entonces yo la puedo reescribir mejor como, no puedo olvidarme del 2, entonces sería 2 más, en este caso, encontramos los valores, 3 y aquí menos 10. ¿Mm? Ya, entonces, f de x puede escribirse como esto, entonces voy y me acuerdo acá de las cosas como están. Entonces necesito este conocimiento de estas 1 partido por 1 menos x y 1 partido por 1 más x. Entonces, ¿cuál es la adecuada para aplicar allá? ¿1 partido por 1 menos x o 1 partido por 1 más x? ¿Cuál sería la adecuada allí? La primera. La primera, ¿verdad? ¿Por qué? Me cuadra más la forma X. No, pero hay que fijarse en los signos que tiene la variable x. Si el signo de la variable x es negativo, entonces uso esta. Y si el signo de la variable x es positivo, entonces uso esta. Esa es como la dinámica. Ah, Ya, entonces, ¿cuál es la variable aquí? La variable es x. ¿Y qué signo tiene? positivo. Positivo. Entonces esto lo puedo reescribir incluso de manera más interesante. Esa es la dificultad que pienso que va a haber en el certamen. Y ahí pienso que van a morir muchos en el intento. Entonces es muy importante tener claro eso. Entonces esto lo puedo escribir así, como 2 más x. ¿Ya? Y aquí esto lo puedo escribir como 3 más x. ¿Ya? Entonces, si lo veo de esa forma, aparentemente, así como está, no se parece, ¿verdad? No se parece a lo que está allá. Entonces, puedo hacer algo para que se parezca. Y lo que puedo hacer es lo siguiente, factorizar el 3 y aquí factorizar el 2. Entonces, si factorizo el 2, ¿cómo quedaría? Y este es el truco, el mago, aquí. Y aquí factorizo el 2. ¿Y qué me queda? Me quedaría 1 más x partido 2. ¿Ya? Esa es la parte interesante del asunto. Y aquí me quedaría 10, y aquí me quedaría, aquí puedo factorizar el 3, y me quedaría 1 más x partido 3. ¿Ya? Entonces, ahora viene la parte interesante. Entonces, ahora sí voy a aplicar lo que está allá. Hágase de cuenta que el conocimiento que está allá no está con X, sino que está con Z. Entonces voy a escribirlo aquí para que lo tenga en mente. Voy a escribir aquí la serie en cuestión que vamos a usar. En este caso es esta. Va a ser la que nos va a permitir hacer todas las cosas. Entonces, en el fondo, nos va a interesar aplicar esta cuestión aquí.
1 partido por 1 más z. Ya que es nada más de arriba. Si puedo. Si puedo. Sí. X, z elevado a la n. Menos 1 elevado a la n. ¿Ya? Entonces allá lo tengo con X, pero da lo mismo si lo tengo con X, si lo tengo con Z, si lo tengo con P, ahí no me importa, ¿ya? Entonces aquí está con X, yo ya lo escribí, y eso tiene sentido solo para valor absoluto de Z estrictamente menor que 1. ¿Ya? Entonces tengo que aplicar eso. Entonces, ¿quién hace el rol de Z? En esta, por ejemplo, ¿quién hace el rol de Z? Puedo trabajarlas independientes. ¿Quién hace el rol de Z ahí? Entonces, en el fondo esto podría reescribirlo de otra manera. Podría reescribirlo como 3 medios que multiplica a 1 partido por esto. ¿Ya? Y ahora sí se parece. ¿Quién hace el rol de Z? Comparen esta expresión 1 partido por 1 más Z con 1 partido por 1 más X medios. ¿Quién hace el rol de Z ahí? X medios. X medio, entonces cambio. Entonces ahora voy a aplicar esto y lo voy a cambiar. El Z lo voy a cambiar por X medio. ¿Ya? Esa es la parte fuerte de esto. X medio y aquí también. ¿Mm? Entonces ya tengo una buena aproximación. Ya tengo que esta expresión puede escribirse, bueno, aquí obvié algo importante que es el 3 medios. ¿Ya? Entonces quiere decir que 3 partido por 2, 1 más X medios se puede escribir como esta serie. Y con la otra el análisis es similar. ¿Ya? El análisis es similar, en el sentido de que ese menos 10 tercios lo puedo sacar aparte de la serie. Entonces aquí tendría menos 10 tercios. Y aquí, que multiplica a 1 partido por 1 más. Ahora tengo X tercios. ¿Ya? Entonces, ahora ¿quién hace el rol de Z? En la parte de abajo. Comparamos. X tercios. X tercio, entonces es lo mismo. Entonces el razonamiento es similar. Como ven, hay muchas cosas que hacer y no es del todo sencillo como tener una estimación de este tipo. Hay que razonar bastante bien y no dejar las cosas como al azar, nada. Ya, entonces, quiere decir ahora entonces que mi función f de x, ya tengo aproximaciones en series para estas cosas, quiere decir que mi f de x puedo escribirlo entonces de la siguiente manera. Puedo escribirlo como 2 más esta serie de aquí, que sería en el fondo, a ver si puedo reescribirla de una manera más elegante, x a la n partido por 2 elevado a la n. Y esta sería menos menos 10 tercios de, y esto lo puedo escribir también como x a la n partido por 3 elevado a la n. Y bueno, ¿y para qué valores tiene sentido esa serie? Bueno, tiene sentido para la intersección de los dos. Tiene sentido para estos y para estos valores. Ya que lo puedo reescribir incluso mejor, el intervalo. Ya tengo que mi función f de x se puede escribir como esta serie de términos
Y aquí yo puedo multiplicar por valor absoluto de 2 y me quedaría que valor absoluto menor que 2. Y aquí me quedaría valor absoluto de x menor que 3. Y bueno, ¿cuál es el intervalo más pequeño ahí? Que garantiza que la serie funciona, que ambas series funcionan bien. Si hago la intersección de estos dos intervalos, ¿con cuál intervalo me quedo? ¿Cuál es el más pequeño? Valor absoluto. Valor absoluto de x menor que 2. El de menor que 2. Muy bien, entonces quiere decir que la función f de x que estaba allá, entonces esta serie converge para valor absoluto de x menos 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que en lugar de yo trabajar con esta función que tenía en principio, que era 2x a la 2, puedo trabajar con esta serie. Siempre que los valores que yo considere aquí sean el valor absoluto de los valores que yo considere para la función sea estrictamente menor que 2, entonces estas dos cosas van a ser iguales, tanto la serie como la función. Ya, entonces, bueno, ¿cuál es la limitación que tenemos hasta ahora? La limitación que tenemos o la limitante que tenemos es que, bueno, hasta ahora solamente podemos aproximarla hasta cierto intervalo y no es un intervalo que yo pueda escoger, ya, sino que ese intervalo está dado precisamente por las fórmulas que tenemos de serie geométrica. Entonces, uno podría preguntarse, si yo quisiera escoger el intervalo, o escoger el centro de la serie, o escoger una cantidad de valores para las cuales yo quisiera aproximar, ¿es posible eso? Entonces la respuesta es que sí se puede. Y entonces es allí donde surgen la famosa serie de Taylor y serie de Maclaurin, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá. Entonces, en principio, ahora tenemos una función f arbitraria, ¿ya? Y por acá tengo una serie de potencia que claramente está dada para esta, y supongamos que este es el radio de convergencia, que ese R mayúscula sabemos que puede ser 0, que puede ser un valor real o puede ser infinito, dependiendo. Entonces, la idea de nosotros, para que sean iguales, yo tendría que encontrar entonces los valores de A sub 0, tendría que encontrar los valores de A sub 1, ese es el objetivo, ¿ya? Entonces voy a escribirle aquí. Entonces, este es obtención de series para una función arbitraria. Entonces ahora tengo f de x, entonces ya sé que la puedo aproximar por una serie que desconozco los términos. Lo único que tengo claro es la estructura que tiene la serie que voy a considerar. Desde n igual 0 hasta infinito, a sub n, x a la n. Entonces yo necesito, como sé cómo se comporta la expansión, entonces el primer término sería 0, el otro sería a1. Se comporta, tiene estructura funcional de un polinomio, pero un polinomio de grado infinito. A sub 3, x elevado a la 3, etc. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo? Necesito establecer una relación entre f y entre cada uno de esos términos que aparecen allí, que no los conozco porque el x ya está allí. Necesitaría identificar qué forma tienen o qué relación hay entre esos coeficientes a sub 1, a sub 2, hasta su n con la función. Eso es lo que necesito. Entonces, hubieron matemáticos que se preocuparon por eso, entre ellos Christian Taylor, y no recuerdo el nombre de Maclaurin, ya, pero ambos se preocuparon por encontrar esa relación que había. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrarlo? Entonces, lo que ellos se plantearon es bastante sencillo. Por ejemplo, tenemos claro de que f puede escribirse de esa forma. Entonces, ¿cuánto da f de 0? ¿Cuánto daría f de 0? A sub 0. A sub 0. Entonces, ya encontré a sub 0. ¿Ya? Ahora, necesitaría encontrar a 1. ¿Cómo haría para encontrar a 1?
Entonces a ellos se les ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si derivamos? ¿Qué pasa si yo calculo f'? ¿Cuánto da f'? Ya hemos visto cómo derivar series. Este es una constante. ¿Cuánto da la derivada de una constante? 0. 0. ¿Cuánto da la derivada respecto a x de a1x? 1. Sí, 1, pero como hay una constante, entonces solo da la constante. Y la derivada de a2x a la 2, entonces sería 2ax a la 2, ax a sub 2x. Recuerden que se va bajando el exponente 1 y aquí también lo mismo. 3, y aquí quedaría solo x elevado a la 2. ¿Verdad? Y aquí vendría el otro, que era a sub 4, x elevado a la 4, y entonces aquí quedaría 4 veces a sub 4, x elevado a la 3, ¿cierto? Más los demás valores. Ya eso sería f'. Ahora, ¿cuánto daría f' evaluado en 0? F' de 0. ¿Cuánto daría? ¿Cuáles términos ahí desaparecen y cuál es el único que sobrevive allí? Si cambio x por 0 en f'. Las constantes. Sí, pero hay una que sobrevive. ¿Cuál es? Estoy cambiando x por 0. Aquí por 0, aquí por 0. ¿Y aquí puedo cambiar por 0? No puedo cambiar No. por 0. Entonces es el único que sobrevive. Entonces f' de 0 es a sub 1. Y ahora si yo quiero calcular a sub 2, entonces a ellos se les ocurrió seguir derivando. ¿Cuánto daría f' de 0? F'. Ahora tengo que derivar esto que está acá arriba. Entonces, derivada de 0 es 0, derivada de a sub 1 es 0. La derivada de 2 a sub 2 sería 2 a sub 2. Recuerden que estoy derivando respecto a x. Y aquí sería 3 que multiplica a 2. Y al exponente le resto 1. Sería solo x. Y aquí sería 4 multiplica a 3. Y al exponente le resto 1. Estoy derivando respecto a x. ¿Cierto? Esa sería la segunda derivada. Ahora, ¿cuánto sería la segunda derivada evaluada en 0? 2 a sub 2. 2 a sub 2. ¿Ya? Entonces, miren la relación interesante que estamos encontrando entre la derivada evaluada en 0 de cierto orden y los coeficientes. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué relación hay hasta ahora? Bueno, aquí sería 2 veces a sub. Ahora, si quiero calcular f a sub 3, tendría por supuesto que calcular la tercera derivada también. Quiero que encuentren una relación y quiero que me digan cuál es la relación. F', entonces aquí sería 2 a sub 2, ¿verdad? Y aquí sería simplemente 3 por 2 a sub 3, y aquí sería 4 por 3 por 2 a sub 4x. ¿Y cuánto daría f'' de 0? 6 a sub 3. Sí, 6 a sub 3. O es lo mismo que 3 por 2 a sub 3. Pero esto lo puedo escribir más interesante, mira. Lo puedo escribir como, el 2 lo puedo escribir como 2 por 1. El 3 por 2 lo puedo escribir como 3 por 2 por 1. Bien, y entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las derivadas evaluadas en 0 y los coeficientes? ¿Qué relación hay? Si quisiera calcular un n, por ejemplo. Sería n factorial por N factorial, muy bien. Entonces, eso es lo que dedujeron Christian Taylor y McLaurin. Entonces sería n factorial, dividido por a sub n.
Entonces a mí me interesa el A sub n. Si despejo el A sub n, ¿a qué sería igual aquí? ¿Qué sería igual a sub n si lo despejo? ¿Qué me quedaría? O más fácil, multiplico por 1 partido por n factorial en ambos lados. ¿Qué me quedaría? Me quedaría f, la derivada de orden n en 0, partido por n factorial. Ya entonces, esta es la forma que tienen los A sub n. Ya encontré qué forma tienen. ¿Ya? Entonces ya puedo reemplazar eso en la función que tenía en principio, que era arbitraria, que era esta. Entonces quiere decir que la función f, yo la puedo reescribir de una forma más interesante, porque ya encontré los coeficientes. Lo podría escribir entonces ahora como una serie infinita que va desde n igual 0 hasta infinito de esto que encontré. Ese es el A sub n. Todo eso multiplicado por x elevado a la n. ¿Ya? Entonces, esta es la relación que de esta forma podemos encontrar. Yo puedo, dada una función, a través de sus derivadas evaluadas en 0, puedo encontrar una serie de potencias. ¿Ya? El radio de convergencia lo puedo determinar usando el criterio del cociente después. Entonces veamos algunas que son interesantes y que uno puede, en el mundo de las matemáticas, puede encontrar. Alguna vez en mi época de estudiante me pregunté, ¿cómo podría encontrar, cómo puedo calcular yo numéricamente el seno de un ángulo o el coseno? ¿Cómo funciona la calculadora? Me preguntaba yo. ¿O cómo puedo calcular coseno hiperbólico? ¿Cómo hace la calculadora para calcular? Entonces la respuesta es usando esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el coseno, por ejemplo, tendría que enfocarme en sus derivadas y evaluadas en 0, ¿ya? Por ejemplo, la derivada de orden 0 es el mismo coseno, ¿ya? Entonces ahí no hay problema. Ahora la primera derivada, hoy tendría que evaluarlas en 0. ¿Cuánto daría f de 0? Sería coseno de 0, y eso es 1, ¿cierto? ¿Y cuánto da la primera derivada de coseno? ¿Cuánto daría? Seno. Seno, muy bien. Sí, ¿y qué más? No hace falta algo allí. Hay menos. Menos. Bien, y entonces, ¿cuánto daría f, la primera derivada evaluada en 0? Es decir, f' de 0. ¿Cuánto daría? Sería menos seno de 0 y eso sería 0. Y así voy haciendo. Vamos con la segunda derivada. Derivada de seno, coseno. Entonces, la segunda derivada de coseno sería menos coseno. Y entonces sería f doble prima evaluada en 0. Sería menos coseno de 0. ¿Y eso cuánto daría? Menos 1. Menos 1. Y sigo hasta que encuentre un patrón. Tercera derivada. Derivada de coseno menos seno. Entonces, nuevamente, aquí quedaría seno. ¿Cierto? Y entonces quiere decir que la tercera derivada evaluada en 0 sería seno de 0. ¿Y cuánto da eso? 0. Y voy a la cuarta. Cuarta derivada de, en este caso sería la derivada de seno y sería nuevamente coseno. Sería f4 de coseno, sería coseno de 0 igual a 1. Si encuentro la quinta, empiezan a repetirse.
en este patrón que tengo aquí de las 4. A partir de ahí empieza nuevamente a repetirse el ciclo. F5, derivada de coseno, ¿cuánto daría? Tendría que derivar nuevamente coseno. Entonces sería menos seno de nuevo. Y tendría todo el mismo resultado que tengo ahí arriba. Yo tendría que la quinta derivada en 0 es seno de 0 es 0. Y así, ¿verdad? Entonces tengo que seguir solo este ciclo. ¿Cuál es el ciclo? 1, 0, menos 1, 0. Y después empieza a repetirse. 1, 0, menos 1, 0. Ya, o en otras palabras, ¿qué pasa con los términos que son impares? Los impares son 1, 3, 5, las derivadas de orden impar. ¿Qué valor tienen? Coseno, primero coseno. No, pero en 0. Recuerden que me interesa evaluar en 0. Me interesa evaluar en 0. Por ejemplo, estas. Esta es impar. Esta es impar. El orden de la derivada es impar. ¿Qué pasa con las derivadas El impares? resultado sea. Dan 0. Ya, entonces, ¿cómo me va a quedar esta serie entonces para coseno? ¿Cómo me quedaría para coseno? ¿Cómo me quedaría? El primer término es A0. El primer término sería f de 0 evaluado en 0. Esto en el fondo. No sé por qué me sale la suma. Solo quiero escribir esta parte. Ya, ahí sí. Entonces sería f de 0 evaluado en 0 por 0 factorial por x elevado a 0. Ese sería el primer término. Más f de 1 en 0 evaluado en 1 factorial por x elevado a 1. Más f de 2 evaluado en 0 partido por 2 factorial por x elevado a la 2. Más f de 3 evaluado en 0 partido por 3 factorial elevado a la 3. Más, voy a escribir al menos a una cantidad considerable para que se den cuenta lo que pasa. 4 evaluado en 4. Más f5 partido por 5 factorial elevado a la 5. Más, y ahí siguen más términos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles ahí serían 0 ahí? Entonces, ¿a qué me queda igual coseno? Y reemplazo ya los valores. ¿Cuáles son 0 y cuáles son 1? F de 1, F de 3, F de 5 serían 0. Este primer término, ¿cuánto sería todo? ¿Qué me queda aquí? 1. 1, muy bien. Entonces voy a escribir con rojo los que quedan en 0. Los que seguirían a 0. Son los impares, ¿cierto? Pero todos los que sean impares van a desaparecer ahí. Porque todos ellos dan 0. Entonces todo lo que queda en negro es lo único que sobrevive. ¿Ya? Entonces me quedaría esta fórmula. Me quedaría solo x a la 2. Solo sobreviven los pares. Partido por 2 factorial. Más. Ahora sigue. Este aquí me equivoqué. Es 4. Y aquí 5. Ahora sí está correcto. Y aquí me quedaría x elevado a la 4. Partido por 4 factorial. Menos. ¿Qué seguiría ahí? Según la secuencia. ¿Qué seguiría ahí según la secuencia? 0. X elevado a la... 5. Sí, ¿por qué? ¿Qué O pasa sea, con X los elevado a la 6. Sí. X elevado a la 6? Ojo, es sentido común. Ni siquiera estamos aplicando nada como raro, sino solo sentido común. ¿Ya? Entonces se supone que todos quedan los pares. Entonces solo va a quedar puras potencias pares porque los impares todos van a desaparecer.
Ya, y ahí queda, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de calcular el coseno numéricamente. Ya, entonces ahora si yo quiero saber el radio de convergencia de eso, necesitaría escribir el término de la serie. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto como una serie? Lo podría escribir de la siguiente manera, chicos. N igual 0 hasta infinito de x elevado a la 2n partido por 2n factorial por, como es una serie alternante, le agrego el menos 1 elevado a la n, o puedo poner n más 1 si quiero. A ver, si vale 0, no, dejémoslo solo n. Entonces, veamos si se cumple. Si n vale 0, aquí quedaría menos 1 elevado a la 0, que es 1. Aquí quedaría x elevado a la 0 partido por 0 factorial, que sería 1. Y si quiero calcular el siguiente término, que sería 1, aquí quedaría menos 1 elevado a la 1, que es menos 1. Aquí quedaría 2 elevado a la 2 por 1, sería 2. Y aquí quedaría 2 factorial. Entonces, sí está bien. Entonces, si quiero saber el radio de convergencia de eso, entonces todo esto sería mi a sub n grande. Pero sabe para qué valores funciona, si el coseno yo lo puedo usar para cualquier valor de x que yo conozca. Entonces debo usar los criterios que yo conozco. En este caso el criterio del cociente va a funcionar bastante bien. Entonces tendría que hacer este cociente. Tendría que hacer a sub n más 1. Recuerden, partido por a sub n, en valor absoluto todo. Y ver qué pasa con el límite. Y de acuerdo a eso, decidir si la cosa funciona o no funciona. Entonces voy a obtener entonces aquí, aquí quedarían 2n más 2, que sería el producto de cambiar n por n más 1, y aquí también 2n más 2, y aquí sería n más 1, ese sería el término n más 1, y aquí el otro término. Entonces aquí me quedaría, pero todo esto tiene que estar en valor absoluto. Entonces resuelvo las operaciones ahí, que aparezcan ahí indicadas. Entonces, me quedaría aquí x elevado a la 2n más 2 por menos 1 elevado a la n más 1, que multiplica a 2n factorial. Sí, quedaría eso. Y abajo quedaría 2n más 2 factorial, que multiplica a x elevado a la 2n, que multiplica a menos 1 elevado a la n. Bien, y tengo que hacer las respectivas cancelaciones y todo lo que es usual en este tipo de problemas. ¿Quiénes se cancelan ahí? Bueno, puedo cancelar un x elevado a la 2n y me quedaría valor absoluto de x. ¿Sí? Y cancelaría esta parte de aquí con esta parte de aquí. Solo me queda un solo x, es el que sobrevive. Y también con menos 1 elevado a la n, quedaría solamente menos 1, pero se desaparece en el valor absoluto. Tendría que ver qué pasa con los factoriales. Entonces, en los factoriales solo me quedaría, a ver, en los factoriales solo me quedaría 2n factorial. Por aquí, puedo expresarlo, ese 2n más 2, puedo escribirlo como 2n factorial, que multiplica a 2n más 1 por 2n más 2. Y puedo cancelar el 2n factorial de arriba con el 2n factorial de abajo. Y listo. Entonces quiere decir que ahora cuando vaya a considerar el límite,
Entonces me interesa considerar el límite cuando n tiende a infinito de eso y ver qué pasa con el límite. Si da 0, si da 1, y de acuerdo a eso, si es menor que 1, de acuerdo a eso decido lo que va a pasar con toda la serie y para qué valores ella va a tener cierta convergencia ya. Entonces, en el fondo tendría que calcular, a ver si puedo insertarlo aquí. A ver, sí, aquí está. Límite cuando n tiende a infinito de, solo tendría que preocuparme por valor absoluto de x partido por eso. Entonces aquí queda solamente 1 y aquí me queda esa expresión, entonces el valor absoluto de x puede salir fuera, es independientemente del límite. Y me quedaría entonces toda esa expresión ahí, pero sin el valor absoluto. Bien, ¿y cuánto es el límite? Cuando n tiende a infinito. 0. 0, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿qué puedo decir sobre la serie? Converge. ¿Converge qué? ¿Para qué valores? Entre 1 y -1. Sí, ¿por qué? Se está definido. No, ¿por qué? ¿Qué pasaba cuando nos daba siempre que no dependía del x? En el fondo queda valor absoluto de x multiplicado por 0. Y eso es 0, ¿para qué valores de x? Para todo real. Para todos los reales. Entonces quiere decir que esa serie no discrimina valores. No pasa con algunos problemas que nos daba solamente entre tal valor y tal valor y tendríamos que explorar la frontera y hacer no sé qué cosas, ¿verdad? Aquí no. Cuando nos dé 0 siempre, entonces quiere decir que funciona para todos los reales. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Siempre que nos quede allí valor absoluto multiplicado, entonces nos va a quedar entonces que funciona para todos los reales. Entonces, y eso es bastante valioso en el sentido de que ahora, en lugar de usar coseno, puede usar esa serie. Ya, entonces es para todos los reales. Entonces la conclusión es la siguiente. Entonces ya tenemos series ahora para otras funciones que son más complejas, al menos funciones trigonométricas. Entonces eso respondió una vez que yo vi esto recuerdo yo en la asignatura de cálculo 2, respondió a la pregunta sobre si es posible calcular la función coseno con calculadora, sin calculadora. Pues sí se puede, porque esto va a funcionar para cualquier número real. Para cualquier x que usted coja, todo va a funcionar bien. Entonces la conclusión es esta. Entonces decir que es para todos los reales es lo mismo que decir que para todo el intervalo de menos infinito. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, si usted quisiera calcular el coseno no sé, de 1, por ejemplo, si usted quisiera calcular el valor del coseno de 1, entonces, usted en lugar de, entonces solo tendría que ver el valor de esta serie. ¿Mm? Y si, no sé, calcula hasta 10, hasta x elevado a la 10 partido por 10 factorial, ahí usted obtendría una muy buena aproximación del coseno de 1. Y usted puede comparar con su calculadora y se va a dar cuenta que funciona bastante bien. Entonces, de la misma manera como se hizo la construcción para la función coseno, entonces de la misma manera usted puede hacer la construcción, por ejemplo, para la función seno. Entonces, análogamente, se puede construir
para la función seno. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con el seno? ¿Qué creen que pasaría con el seno? ¿Cómo quedarían los valores aquí? ¿Qué les dice la intuición? ¿Cómo son los valores aquí de las potencias? Porque en el fondo el 1, este que está aquí, lo puedo escribir como una fracción de la siguiente manera. Lo puedo escribir como x a la 0 partido por 0 factorial, y entonces son puros pares. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con el seno? Bueno, y los impares. Los impares. Entonces, x a la 3 partido por 3 factorial. Pero obviamente usted tiene que convencerse de eso y hacer los cálculos. Debería llegar a esto. 7 factorial, x elevado a la 9, 9 factorial. Entonces, esta es una manera de calcular el seno. X menos x elevado a la 3 partido por 3 factorial más todos los impares. Si ves que potencia 1, potencia 3, 5, 7, todos los impares. Entonces aquí la fórmula cambia. Sería 2n más 1. 2n más 1. Y también, si usted hace el radio de convergencia, se da cuenta que se cumple para todo x. Ya entonces serían estas series para seno y para coseno. ¿Ya? Y también, usted también puede hacer las cuentas también. Se va a convencer que para el seno hiperbólico, si usted calcula la derivada de seno, va a pasar que va a ser la misma para el seno, pero salvo que ahora van a quedar todos con término positivo. Y para el coseno hiperbólico también va a ser similar. Van a quedar, en este caso, todos los pares, pero con signo positivo. Y también usted puede intentarlo con exponencial y se va a dar cuenta que vamos a tener el mismo resultado que teníamos allá. Por ejemplo, ¿cómo son las derivadas de la función exponencial? ¿Cómo son las derivadas de la función exponencial? Siempre es la misma, ¿verdad? La derivada de la función exponencial es potencial. Y si quiero calcular la segunda derivada, la misma, la tercera, la cuarta, todas las derivadas son la misma exponencial. ¿Y cuánto da exponencial elevado a la exponencial evaluada en 0? ¿Cuánto da? 1. Entonces quiere decir que va a tener puros 1. En lugar de tener f', aquí en esta expresión me refiero. Entonces voy a escribirlo aquí como otro ejemplo. Entonces, si usted quiere calcular para exponencial, entonces pasa que las derivadas de orden n, cualquier derivada, siempre es la misma. Siempre es la misma, ¿ya? No importa el n. Entonces, si evalúa en 0 cualquier n, debería dar siempre 1. Debería elevado a 0 y quedaría 1 siempre. Y si vale 1, toda la parte de arriba, entonces ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que esta parte de arriba es 1 siempre. Y nos queda la serie que uno ya conoce, que había deducido por métodos anteriores, que es x elevado a la n partido por n factorial. Sabemos que es convergente para todos los reales. Ya, entonces, estos son ejemplos de ya para una función en general arbitraria. Ya una función f de x, entonces simplemente tenemos que calcular todas las derivadas evaluadas en 0. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Ya, entonces, esa es la forma. Entonces, aquí yo lo mostré en la diapositiva de cómo ir calculando todas las derivadas y, bueno, convencerse de que el término enésimo es simplemente la derivada enésima evaluada en 0 partido por n factorial, y que en general una función puede aproximarse de esta forma siempre que se conozcan las derivadas del 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, bueno, que esto va a ser muy restrictivo
en el sentido de que, por ejemplo, si queríamos considerar funciones que no estén definidas en cero, por ejemplo, la función 1 partido por x, no podríamos hacer esto con la función 1 partido por x. Porque si usted calcula la derivada de 1 partido por x, le da menos 1 partido por x a la 2. Y si usted calcula eso en cero, ¿qué pasa? No tiene sentido, porque quedaría 1 partido por 0 elevado al cuadrado, que eso es 1 partido por 0. Y sabemos que la división por 0, al menos en los reales, no está definida. Hay otros conjuntos mucho más grandes que los reales, que hay un conjunto que fue descubierto por el matemático Abraham Robinson, matemático estadounidense, descubrió un conjunto mucho más amplio que los números reales, que se llaman los hiperreales. Y ahí en ese conjunto sí es posible la división por 0, ¿no? Pero bueno, como nosotros estamos en los reales solamente allí, aquí, bajo nuestro mundo, nuestro pequeño mundo de los reales, ahí no funciona la división por 0. Ya, entonces esto es bastante limitante porque si tenemos funciones que no están definidas en 0, entonces no vamos a poder construir series. Ya, entonces, para eso, entonces introducimos esta nueva serie que ya no está evaluada en 0, sino en un C cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una función que tiene problemas en 0, entonces yo puedo coger un C que sea distinto a 0, ¿ya? Y entonces podría tratar de aproximar la función f de x a través de esta serie, que va a ser lo mismo que tenemos allá. Vamos a considerar todas las derivadas de la función, pero ahora evaluadas en C, ¿ya? Y aquí va a quedar siempre potencias de x menos c elevado a la 0, x menos c elevado a la 1. Entonces, esta serie de potencia es mucho más general, ¿ya? Entonces, a esta serie, que es mucho más general que la que teníamos en principio, que el c era justamente 0, se llama serie de Taylor, alrededor del punto C, ¿ya? Entonces, cuando tengamos que esté una traslación, es decir, que aparezcan potencias de x menos algo o x más algo, vamos a llamar a esa serie de Taylor. Y si el C es 0, entonces solo vamos a decir que es serie de Maclaurin. Entonces, esas son las dos diferencias que hay. Entonces, serie de Taylor es mucho más general, en el sentido de que considera puntos no necesariamente derivadas de orden superior de la función, no necesariamente en 0, sino en un real cualquiera. Entonces, si yo tengo una función que no está definida en algún valor específico, yo tomo un C que no sea, que pertenezca al dominio de la función, y ahí pues voy a obtener bastante información. Entonces voy a poder tomar un C cualquiera, ya no necesariamente que sea 0. Ya, entonces esa es la diferencia que hay. Entonces, si quiero obtener vecindades en 0, calculo las derivadas, ¿verdad?, de orden n, evaluadas en 0, y lo divido por n factorial. Y si quiero encontrar derivadas, en este caso, aproximar por una serie que no necesariamente sea x a la n, sino que sea x menos a o x menos b elevado a la n, entonces tendría que evaluar ahora en C. O sea, en el fondo es esto, que voy a escribir aquí como un resumen. Entonces, este es para una vez, para C igual 0. Ahora, pero si yo quiero para un C cualquiera, que sea mucho más general que todas las cosas, entonces ahora tendría x menos c elevado a la n. Entonces, la forma de la relación que hay es esta. Es la derivada enésima evaluada en C. Y entonces ahora mi serie va a quedar de esta forma, x menos c elevado a la n. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esta es con un C cualquiera y la otra es cuando C vale 0. Entonces, si obtengo alrededor de C igual a 0, entonces tengo una serie de Maclaurin. Y si tengo un C cualquiera distinto a 0, entonces tengo serie de Taylor. Entonces, esta es Taylor. Voy a escribirla aquí. Y esta es Maclaurin. Ya, entonces es muy importante diferenciarlas. Ya, entonces, creo que hice algunos ejemplos aquí, me parece. Bueno, esta ya la hice, que era la del seno.
Entonces usted empieza a calcular las derivadas, se da cuenta que empiezan 0, 1, todas las que son de alguna manera pares se van a 0 y solo quedan las impares en el siguiente orden, 1 menos 1, 1 menos 1, entonces por eso quedan solamente puras potencias impares. Ya, entonces, ahora uno podría preguntarse, ¿qué tanto puedo aproximar o qué tanto es el error que se comete cuando solamente no considero toda la serie de Taylor o de Maclaurin, sino que trunco hasta cierto n? Entonces, por ejemplo, para la función seno sabemos que son una serie alternante formada por x a la n y las potencias impares, ¿ya? Entonces, una primera aproximación sería si solamente considero el primer término. Es decir, que trunco en esta serie que escribí aquí. A ver, esta serie de aquí, entonces, si solamente considero, por ejemplo, el primer valor. Esa sería una aproximación. Sería una primera aproximación, ¿ya? La otra aproximación puede ser que ahora ya no considere el primer término, sino que considere, por ejemplo, los dos primeros términos, que serían y elevado a la 3 partido por 3 factorial. Y así, ¿verdad? Podría ir obteniendo mejores y mejores aproximaciones. Entonces, pero yo quiero saber qué tanto es el error que estoy cometiendo al aproximar. ¿Qué tanto o sea, cuánto exactamente el error que estoy cometiendo al no considerar toda la serie, sino considerar solo parte de ella? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, a este lo puedo llamar un polinomio, por ejemplo, de grado 1. Puedo llamarlo P de X. Y a este puedo llamarlo P2 de X. Y puedo representarlo gráficamente y ver qué pasa. Ver hasta qué punto esos polinomios que estoy considerando allí se aproximan a la función seno. Entonces, yo por acá hice las gráficas y se van a dar cuenta de algo interesante que ocurre allí. Cuando hacemos las gráficas de esas aproximaciones que son solamente sumas parciales hasta cierto orden y la función seno que sería la suma de hasta el infinito. Entonces la función seno es la que aparece en negro. Ya, el primer polinomio que es de grado 1 sabemos que es una línea recta, que en este caso pasa por el origen, que es P de X igual a X. Entonces, en la medida que voy tomando más grado del polinomio, ¿qué va pasando con el polinomio? ¿Qué va pasando con la función seno? ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué va pasando con las curvas de los polinomios y las curvas de la función seno? Por ejemplo, miren la que está de color azul, que es el polinomio que tiene grado de orden mayor. ¿Qué va pasando? ¿Cómo es la curva de color azul en relación a la curva de color negro? ¿Cómo son? Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 3. ¿Cómo se comportan? Se van haciendo más estrechos. Sí, claro. Entonces quiere decir que coinciden, están coincidiendo hasta cierto valor y a partir de cierto valor, entonces ya ahí se empiezan a alejar. Entonces, en la medida que considero un grado mayor del polinomio, entonces voy a obtener una mejor aproximación. Entonces, si yo considero, no sé, un polinomio de grado 10 o de grado, no sé, bueno, en este caso son puros impares, podría considerar hasta el 21. Entonces, hasta el 21 podría tener una muy buena aproximación y podría compararlo incluso con los valores de la calculadora y no debería ser muy diferente. Podría ser un error del orden de las 10 millonésimas o de la billonésima. Errores allá en la cifra 9. Entonces los primeros 8 dígitos van a estar correctos y entonces a partir de cierto dígito se va a cometer cierto error. Pero como no, ustedes que son ingenieros y en realidad la gente que hace matemáticas aplicadas siempre les interesa los primeros dígitos, ¿verdad? Les interesa como del decimal, solo consideran como hasta las milésimas, como algo de ese orden. Es como lo que se considera lo que es importante para aplicación. Entonces esto a nivel intuitivo. Esto a nivel intuitivo, pero de hecho podemos decir mucho más. A esos polinomios que son solamente la serie de Taylor truncada hasta cierto orden, vamos a llamarlos polinomios de Taylor.
¿Ya? Entonces, necesitamos encontrar ese error, ¿ya? O ese valor de tal suerte que hace que tanto la función como el polinomio coincidan, ¿ya? Entonces, uno puede decir que, bueno, la función se puede definir como el polinomio más un resto, y ese resto es lo que le hace falta para que sea justamente toda la función. Entonces, el objetivo es calcular ese resto, saber qué pasa. Entonces, en lugar de yo trabajar con la función, trabajo con un polinomio. Y bueno, los polinomios tienen propiedades interesantes en el sentido de que yo puedo derivar, puedo integrar con facilidad, porque serían solo puras potencias de n. No tendría que preocuparme eh, por integración por partes ni nada por el estilo, porque solo todo se reduciría a integración o derivación de puras potencias de x elevado a la n. ¿Ya? Que ya ustedes pueden hacer con facilidad. Entonces, el error que se comete básicamente es la diferencia que hay entre f de x y el polinomio de Taylor, ¿ya? Que sabemos que es la suma de Taylor, la suma de la serie de Taylor truncada hasta cierto n. Entonces, uno puede sacar la siguiente relación. F de x es la suma completa hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, para que sean iguales estas dos cosas, necesariamente tiene que ocurrir, necesaria y suficientemente tiene que ocurrir que cuando yo tome el límite aquí, en el error, ¿cómo tendría que ser el error? ¿Cuánto tendría que dar el error para que la serie y el polinomio sean iguales? ¿Qué error tendría que tener? ¿Cómo tendría que ser el error? ¿Qué valor real tendría que tener el error? 0. Y si es 0, la diferencia de esto es valor absoluto, ¿cuánto debe dar el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión? Bueno, sabemos que si el error tiene que dar 0, pero entonces eso va a ser independiente del n. Entonces quiere decir que el límite de valor absoluto de f de x menos pn de x tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces, por propiedad de límite, aquí puedo jugar con esto, por propiedad de límite y debería llegar a esto. Si el límite de esto, y como f de x no depende de n, entonces quedaría f de x menos límite cuando n tiende a infinito de p sub n es igual a 0. Y bueno, después puedo sumar el inverso y me queda esta igualdad que está aquí. O sea que esta igualdad que está aquí viene del hecho de que si son iguales el error tiene que ser 0 y por lo tanto el límite también tendría que ser 0 porque se supone que es para todo n igual a 0, entonces en particular para el límite cuando n tiende a infinito. Ya, entonces la serie tiene que ser igual a f, ¿sí? Solo si la función tiene que ser exactamente el límite cuando n tiende a infinito del polinomio. Aunque esto también lo podríamos deducir por definición, porque P de n es la misma serie que está acá, solo que está truncada hasta cierto orden. Entonces, si hacemos tender el n al infinito, entonces debería ser justamente esta serie. Esa es otra también manera de argumentar. Ahora, si f de x igual al límite de p de n de x cuando n tiende a infinito, entonces yo puedo sumar el inverso de este lado, porque esto es un número, y quedaría entonces que el límite de f de x menos p de n de x es 0. ¿Ya? Y esto por definición es r de n, que es el error. Y eso me daría 0. Entonces quiere decir que la función coincide con la serie si solo si el límite del error es 0. ¿Ya? Es muy importante eso. Bueno, y bueno, tiene sentido, porque si el error es 0, entonces quiere decir que yo puedo entonces en este caso, en lugar de usar la función, puedo usar la serie. Ya, entonces, bueno, este es un teorema que nos dice qué forma tiene el resto o el error. Entonces, la forma que tiene siempre va a ser la derivada n más 1 partido por n más 1 factorial multiplicado por x menos c elevado a la n. Esa es la forma que tiene el resto. Ya, entonces, siempre que el resto sea 0,
entonces la función va a coincidir con la serie infinita de Taylor o de Maclaurin, dependiendo del valor del C. Eso va a ser, bueno, para un C, para un X que esté en un intervalo específico o para un X que sean todos los reales o quizás para ningún valor. Ya, entonces, esa es la forma de calcular el resto, como la derivada de orden n más 1. Es como si considerara el término general de la serie, pero le aumentado en exponente 1. ¿Mm? Entonces, esa es la forma de calcular el resto. Entonces, por ejemplo, sabemos que la serie de los senos, sabemos que son puros impares, y bueno, esta es la serie que ya la hemos encontrado previamente. Si calculamos la derivada de orden n más 1, nos va a dar o seno o coseno, o más o menos, dependiendo del n que yo escoja, ¿verdad? Pero sabemos que en valor absoluto, tanto el seno como el coseno, todos son menores o iguales que 1. Ya, entonces, como valor absoluto del residuo es f de n más 1 de z, o sea, me estoy guiando en el fondo por la fórmula que está acá del residuo. Entonces, como tengo que todas las derivadas que están acá de orden n más 1, que pueden ser o bien seno o bien coseno más o menos, son menores o iguales que 1, entonces obtengo que el residuo va a ser menor o igual que el valor absoluto de x elevado a la n más 1 partido por n más 1. Bueno, ¿y cuánto da este límite? Cuando n tiende a 0, a infinito. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito ahí? De 1 partido por n más 1 factorial. En la medida que voy dándole valores a n muy grandes, ¿qué pasa con 1 partido por n más 1 factorial? Tiende a 0. Tiende a 0, entonces tengo 0, tengo que esto es mayor o igual que 0 porque está dentro del valor absoluto y tengo que por acá también me da 0, entonces por la propiedad que tenemos del teorema de acotamiento o el teorema del sándwich, tenemos que dar 0 por acá y 0 por acá, entonces el límite del centro a 0 y entonces quiere decir que la función coincide con la serie totalmente, con C igual 0. Entonces esta es la forma de calcular el residuo. Si yo quiero saber qué error cometo cuando trunco la serie de Taylor hasta cierto orden, ahí podría calcular el error que de alguna manera estoy cometiendo. Ya, esto es lo que decía en palabras, que el límite da 0. Entonces, la razón es que, bueno, esta serie es convergente también. Esa es otra manera también de argumentarlo. Y entonces, por lo tanto, es convergente también. Y listo, chicos. Eso es lo que corresponde con todo lo que es en relación al curso. ¿Ya? Esos son todos los contenidos que, de hecho, creo que hice un poco más de lo que estaba programado en el curso, porque en el curso solo se pretendía solamente que se hablara de hablar de series de Taylor, no que se hablara de los polinomios ni tampoco del error, pero bueno, yo también quise de alguna manera hablar de eso a manera de que tengan conocimiento de eso. Entonces, con esto damos por terminado las clases del curso. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer a continuación, o no sé, quizás en un par de días, es tratar de tener una versión más actualizada del texto que hice para ustedes, porque no lo he actualizado todavía, pero está quedando ya bastante bien y pienso que es un texto que les va a quedar a ustedes y que va a tener en este caso eh, todos los apuntes de todas las clases que hemos visto y usted va a poder tenerlos allí para poder hacer futuras consultas. Entonces lo tengo actualizado hasta, parece que hasta los criterios de comparación. Tendré que incluir a partir de las sucesiones de los términos, de las series de términos negativos y alternados, y incluir todo lo que hemos visto. Y aquí aparece una introducción al cálculo 3 que muy posiblemente el jueves podría hablar un poco de estas cosas para que cuando lleguen a cálculo 3 no estén un poco tan en blanco, hablar un poco de cómo son las curvas en el espacio y las derivadas un poco en el cálculo de multivariado. Y eso. Entonces este texto yo lo hice para ustedes, para que puedan de alguna manera tener acceso a todos los apuntes que
que tenemos. Entonces el jueves pienso que podría tener información detallada sobre qué tópicos específicamente se van a evaluar. Por supuesto que esto de series de Taylor y de McLaurin no lo vamos a todavía incluir específicamente todavía, ¿ya? Sino que serían quizás los contenidos que estén antes de eso, pero sí la convergencia y los criterios de convergencia de series. Eso sí va a ser fundamental para la evaluación final. Ya, chicos, entonces dejamos hasta ahí. Profe, Sí, dime. ¿cuándo iba a mandar El libro. su apunte? Sí,